¿Qué tal chicos? Buen día, bienvenidos todos a la clase número 10 de computación para quinto computación y quinto científico. El día de hoy vamos a estar viendo un nuevo proyecto, ¿sí? Este proyecto se llama To-Do List, que es como de una lista de tareas por hacer, y aquí les explico un poquito más qué es lo que vamos a estar trabajando. El proyecto consiste en crear una aplicación donde el usuario pueda registrarse en caso de no tener una cuenta y poder crear tareas que éste tenga pendientes de realizar. También tendrá la opción de poder marcarlas como completadas o bien eliminarlas cuando ya no desee verlas. Toma en cuenta que el usuario A solo puede ver las tareas del usuario A. ¿Qué significa eso? De que si Johan crea una cuenta, Valerie no puede ver las tareas que tiene pendientes Johan, y ni Johan puede ver las de Valerie, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si Cristian crea una cuenta, Cristian solo puede ver sus tareas pendientes, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la parte del registro para determinar qué usuario es quien está dentro de la aplicación. Entonces, les voy a explicar aquí un poquito acerca del código. Este es el formulario principal, el cual tiene lo siguiente: la imagen que yo le puse del logo. Aquí es donde el usuario va a poner el usuario que él tiene y la contraseña. Lo de la contraseña todavía no lo he cambiado porque probablemente algunos no se recuerden. Entonces el textbox tiene una propiedad que le podemos colocar como el password chart. Si nosotros le queremos colocar el qué password necesita poner ahí, por ejemplo, si queremos poner asteriscos o guiones. Y tenemos otra propiedad que es, vamos a buscarla por acá, vamos a ver, tenemos use system password chart y le vamos a colocar en true, ¿sí? Entonces con eso ya vamos a permitir que cuando el usuario ponga aquí su contraseña, pues esta ya no se vea, ¿verdad? Que eso es lo que queremos. Entonces si el usuario no tiene una contraseña ni un usuario para poder entrar, pues le vamos a dar la chance para que se registre. Entonces aquí está el usuario de registro, en donde va a tener el nombre, el apellido. Él va a registrar un usuario, y esta X es para que nosotros vayamos verificando si el usuario existe o no existe en la base de datos, ¿sí? Luego tenemos la contraseña, que vamos a ponerle aquí para que confirme, obviamente. Y si esto sigue en X, quiere decir de que las contraseñas no son iguales. Ahorita por defecto lo dejé en X porque las contraseñas no pueden estar vacías, y la otra está en X también porque el usuario no puede estar vacío. Entonces mientras el usuario ponga un usuario que ya está puesto, que ya está registrado en la base de datos, entonces le vamos a seguir mostrando la X. Cuando ya no esté el usuario en la base de datos, entonces lo vamos a cambiar por un chequecito, ¿sí? Entonces voy a cambiar los nombres, aprovechando de que ya está todo el diseño hecho. No lo quise grabar porque si no me hubiera tardado un poco más en el video. Entonces le vamos a poner a este textbox usuario, ¿sí? Y este será el textbox contraseña. Acá le vamos a colocar el button login, y a este le vamos a poner acá label registrar. Ok, entonces vamos a colocarle a este formulario el form login, sí, que es donde él se va a registrar. Y vamos a tener acá también el form registrar, que ya le tiene ese nombre, y le vamos a poner acá textbox nombre a este textbox. Vamos a ponerle textbox apellido, textbox usuario, textbox contraseña 1 le vamos a poner, y textbox contraseña 2. Ok, entonces este será el botón registrar, con el cual vamos a, ya después de que se pueda registrar, lo vamos a regresar de nuevo a este formulario para que él pueda ingresar, ¿sí? Entonces esas fueron prácticamente lo que son las por así decirlo, el diseño principal que vamos a tener en estos formularios. Estas contraseñas, si quieren, también las podemos poner con el use system password chart true,
para que ninguna de las dos se muestren. Ya para ponernos más específicos y más un poco más chulos ahí con el diseño, lo que podríamos hacer después es colocarle aquí un botoncito para que si quiere mostrarla o no, pero de momento vamos a dejarlo así. Entonces prácticamente este sería el diseño para que lo tomen bien en cuenta. Ya se los mostré, ya les cambiamos los nombres para que usted lo vea, y en la próxima parte ya vamos a empezar con lo que es la base de datos, ¿sí? Porque vamos a crear nuestros usuarios que van a ser nuestras claves principales, que son las que no se pueden repetir, las contraseñas y los datos del usuario, que es su nombre y su apellido, ¿sí? Entonces vamos a empezar con eso en la próxima parte, así que voy a pausar por acá. Ok chicos, entonces continuamos con nuestro proyecto. Ahora nos corresponde hacer la base de datos, ¿sí? Y para eso vamos a ir acá donde dice proyecto, agregar nuevo origen de datos, base de datos, siguiente, conjunto de datos, siguiente, y la vamos a guardar dentro de nuestro proyecto. Entonces vamos a marcar acá una nueva conexión, vamos a examinar dónde lo vamos a colocar. En mi caso voy a ir a Quintos Compu, la clase 10, proyecto tareas, aquí tengo el proyecto de to-do list, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, que la base de datos se va a llamar to-do list, ¿sí? Bueno, que sí se llama to-do list BD, y le vamos a dar clic en abrir, le vamos a dar en aceptar, nos va a decir de que no existe, que si desea crearlo, le decimos que sí. Esperamos a que haga esa parte, la base de datos ahí. Bueno, ahorita me dice que no responde, vamos a esperar ahí de que el mismo visual vaya agarrando onda. Si en esta parte se le cierra, usted tendría que confirmar si el módulo se creó correctamente. Si no, lo mejor sería volver a crearlo, pero solamente si se le cierra. En mi caso todavía está cargando. Vamos a esperar a que termine. Listo. Entonces, si queremos mostrar la cadena de conexión, pues es esta. Si usted la quiere guardar en un bloc de notas, pues lo puede hacer. Si no, pues solamente basta con que la vaya a ubicar de nuevo. En mi caso la voy a copiar. La vamos a copiar y la vamos a guardar aquí en la clase 10. En un nuevo documento de texto le vamos a poner aquí string connection, ¿sí? Y la voy a guardar acá. Vamos a archivo, guardar y listo. Vamos siguiente. Dice que la conexión seleccionada utiliza un archivo local, no importa, le digo que sí. Esperamos a que termine acá. Y este es el connection string. Le vamos a dar siguiente. Se va a crear el dataset. Esperamos a que termine. Y le damos clic en finalizar. Ok, el to-do list BD dataset, le damos finalizar. Y ya tenemos entonces acá en lo que es nuestro explorador de soluciones el to-do list BD, que es la base de datos del to-do list, ¿sí? Entonces voy a abrir esto. Voy a cerrar mis formularios para mientras, no los voy a usar ahorita, los voy a guardar, igual guardar, y voy a cerrar este, guardar también. Ok, entonces le vamos a dar clic derecho acá y vamos a crear una nueva consulta, ¿sí? En este caso ya no es necesario crear la base de datos porque eso ya lo hicimos. Ahorita lo que es necesario es crear la tabla, ¿sí? Esperamos a que esto cargue. Hay que tener muy en cuenta esto, miren qué es lo que estamos haciendo o en dónde lo estamos haciendo más bien, porque tenemos que tener el de to-do list, que es el que estamos nosotros utilizando ahorita, ¿sí? No hay que utilizar otra base de datos que no es. Entonces vamos a crear aquí create table y vamos a crear una tabla que se llame usuarios, ¿sí?
y esta tabla la vamos a dejar definida de una vez. Vamos a tener por ejemplo el usuario, que sería de tipo varchar. Le vamos a poner que de máximo tendrá unos 50 y será la primary key, ¿sí? Como es un usuario no le podemos poner identity porque no se puede repetir. Va a ser algo así como Instagram, que usted puede tener su usuario y que no puede repetir ningún usuario, pero no puede ser numérico, ¿verdad? Porque usted lo tiene que elegir. Luego vamos a tener la contraseña, que también le vamos a poner un varchar de 50 como máximo, así exagerando, y que esta no puede quedar vacía. Luego tenemos el nombre, le vamos a poner un varchar, aquí sí sería exagerado que sea 255, lo voy a poner igual en 50, y en un apellido que también sea de 50 y que tampoco puede quedar vacío. Ok, entonces ahorita pues es puro varchar nuestra tablita de usuarios y eso es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces vamos a crear la tabla. Nos dice que ya se creó correctamente. Luego vamos a insertar algunos datos. Insert into en usuarios los siguientes valores. Vamos a empezar creando mi usuario, que va a ser Eric SC 1911, ¿sí? Ese va a ser mi usuario. Mi contraseña será IMVPC y le vamos a colocar acá de nombre Eric y de apellido Contreras. Voy a cerrar esto que ya no me va a servir. Le voy a bajar un poquito. Ejecutamos esto y ya se afectó, ¿sí? Entonces voy a insertar algunos otros solo para ir haciendo algunas pruebas, ¿sí? Y vamos a crear uno de Juan 321. Su contraseña será Juan 123. Su nombre será Juan y su apellido será Domínguez. Le vamos a crear el usuario a Héctor 923 y su contraseña será Firulais. Su nombre es Héctor Moreira y le vamos a crear el usuario a María-López. Su contraseña será Mimino. Aquí también tiene el otro. Y le vamos a poner aquí María López, ¿sí? Vamos a crear estos tres usuarios y listo, ¿sí? Voy a dejar ahí los 4 usuarios creados y ahora vamos a hacer una consulta general. Select asterisco from usuarios y vamos a ver cuáles tenemos. Ok, entonces acá tenemos nuestros usuarios con contraseñas, nombres y apellidos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros? Se recuerdan que tenemos una consulta que es la de select count para verificar cantidades, y nosotros le mandamos, por ejemplo, en usuario, ¿sí? Vamos a verificar usuario, cuántos usuarios hay de usuarios, ¿sí? Vamos a ver, yo creo que no me falta nada ahí. Entonces ahorita nos dice que hay 4, ¿sí? Pero entonces podemos hacer una consulta individual donde le digamos select count usuario, donde usuario sea igual,
por ejemplo al mío, cuántos usuarios hay que tengan Eric SC 1911. Entonces ahorita me va a tirar que es 1, ¿sí? Si nosotros queremos ponerle esto un alias, le podemos poner as, yo creo que es acá donde se le pone as usuario. No, creo que es acá al final, entonces ¿dónde se le ponía esto? Si no estoy mal, es acá donde se le podía poner un nombre acá arriba. Ahí está. Usuario tenemos uno que es Eric SC 1911. Ahora veremos cuántos hay que sean María López. También nos dice que 1. Entonces esto es lo que tenemos que ir verificando en la parte del formulario para ver si se repite, ¿sí? Porque no, recuérdense que no podemos dejar que se repitan. Estamos. Entonces, antes de poder registrar un usuario nuevo, vamos a tener que verificar si el usuario existe o no existe, ¿sí? Entonces, para eso creamos un procedimiento almacenado, ¿sí? Donde le mandamos un parámetro. Entonces, esa va a ser la siguiente parte del video. O sea que aquí prácticamente lo vamos a dejar hasta acá, donde ya creamos la base de datos, creamos la tabla, insertamos unos registros. Entonces la siguiente parte del video es donde vamos a tener lo que es la creación de los procedimientos almacenados y cómo ya los vamos a ir implementando en nuestro formulario, ¿sí? Entonces vamos a pausar hasta acá y continuamos en el siguiente video. Ok chicos, continuamos entonces. Vamos a empezar haciendo lo que es el procedimiento almacenado, ¿sí? Y lo voy a comentar acá. Voy a tomar el comentario. Procedimiento almacenado. Ok, esto es para verificar si usuario existe, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá create procedure, verificar usuario, ¿sí? Y este va a tener un parámetro, ¿sí? Ese parámetro es el de como que el usuario que va a intentar poner la persona que se quiere registrar. Entonces le vamos a colocar acá user, pero no, esa es palabra reservada. Vamos a poner aquí búsqueda, por ejemplo, ¿sí? La búsqueda, recuérdense que como es una variable lo ponemos con arroba. Búsqueda será un varchar. ¿Cuánto le definimos hasta arriba? Creo que 50, entonces aquí también será 50. Y vamos a intentar hacer lo siguiente: una consulta select count. Vamos a verificar entre la columna usuario, el as no es necesario. Vamos a poner from usuarios where usuario sea igual que búsqueda, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer. Solo no sé si me falta algo en la sintaxis del create procedure. Vamos a ver. El as. Y aquí, para quitar ese error, el go. Entonces este es el procedimiento almacenado que vamos a hacer. Vamos a verificar si el usuario existe, ¿sí? Para eso le vamos a mandar el nuevo usuario, o si quieren le vamos a poner acá user búsqueda, ¿sí? User de búsqueda. Es para que sea más específico, no solo búsqueda sino que user búsqueda. Entonces vamos a crear el procedimiento almacenado.
Usuario, aquí le puse mal en algún lado. Usuario, usuarios. Usuario, aquí está, mal escrito. Usuario, ahí está. Perdón por el error ahí. Ahí estamos, se creó correctamente el procedimiento. Ahora lo vamos a ejecutar. Entonces acá lo hacemos con exec y le vamos a colocar verificar usuario y le vamos a colocar aquí que la variable de user búsqueda será igual a Eric SC 1911, ¿sí? Entonces vamos a ver si que nos va a tirar esta consulta. Nos va a tirar 1 porque sí existe, ¿sí? Entonces si ponemos solo Eric SC nos tiene que tirar 0, ¿sí? Porque el usuario no existe. Entonces aquí va a ser algo binario, ¿verdad? Si nos tira 1 quiere decir de que sí existe, y si nos tira 0 quiere decir de que no existe y de que sí lo podemos crear. Entonces ya en la programación este resultado es el que vamos a comparar con 1 o con 0 para verificar si nos va a funcionar o no el registro de ese nuevo usuario, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear lo que es el módulo de conexión. Para eso vamos a buscar que aquí si me meto proyecto no me va a dejar. Voy a entrar al formulario 1 y vamos a poner proyecto y vamos a agregar un nuevo módulo, ¿sí? Entonces en este nuevo módulo vamos a colocarle acá módulo conexión, ¿sí? Casi que por defecto ya no sabemos esos nombres. Entonces lo primero que vamos a declarar acá son nuestras variables, ¿verdad? Declarar variables. Ok, la primera es la que es de tipo pública y se llama conexión, que esta es de tipo SQL client, ¿sí? Y le vamos a colocar acá SQL connection y le vamos a mandar dentro de comillas nuestro string connection, aquel que nosotros guardamos por aquí. Vamos a ver, colegio, clases en línea, clases, quintos compu, clase 10, y aquí está nuestro string connection, ¿sí? Este lo voy a seleccionar desde aquí hasta el fin, lo copio y ese es el que va aquí adentro. Entonces ese es nuestro string connection, el que vamos a estar verificando. Ahora vamos con la segunda variable, que también es de tipo público, que es la de cmd SQL, ¿sí? Esta es una nueva variable de tipo cliente, ¿sí? Y le colocamos acá SQL common. Y tenemos otra que es de tipo pública, que va a ser nuestra tabla que nos va a devolver la consulta, y esta es de tipo SQL client .sql data adapter, ¿sí? Entonces después de crear nuestras tres variables vamos a crear una pequeña función la cual intentará conectarse, ¿sí? Ok, esta función hará lo siguiente: public function, recuérdense ponerla pública para que cualquiera de los formularios pueda acceder a ella, y vamos a intentar abrir una conexión, ¿sí? Esta va a ser de tipo boolean y vamos a tener una variable que se llamará estado. Esta variable nos dirá si logró conectarse o no a la base de datos, ¿sí? Recuérdense que si es de tipo boolean nos dice si fue verdadero o si fue falso, ¿verdad? Entonces colocamos un try catch para que intente hacerlo y que guarde el error en caso de que falle, ¿verdad? Connection.open y le vamos a dar cmdsql.connection igual a conexión, ¿sí? Esto es para que intente conectarse a esta base de datos de acá. Solo me está tirando error aquí, quiero ver por qué será. Me parece que ya tiene
dos puntos aquí, lo voy a intentar colocar acá con comida simple. No, creo que ahí lo está tomando como que si fuera comentario. Vamos a verificar por qué es. Stream connection. Ya tiene aquí unas comidas. Voy a intentar cambiarlo por comida simple. Ok, listo. Continuamos acá entonces. Ya tenemos nuestra conexión. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de que ya verificamos esta conexión y que le mandamos este STR-SQL, el que tenemos acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner cmd SQL y esto le vamos a poner un command type que va a ser igual a command type .text, ¿sí? Porque va a intentar conectarse por medio del texto que tenemos nosotros acá del stream connection, y eso, si lo logra hacer, nos va a devolver que está verdadero o que sí logró conectarse. Pero ¿qué pasa si no? Si no, entonces va a poner que el estado es igual a false, ¿sí? Entonces si no lo logra hacer, al final pues tiene que devolver algo, ¿verdad? Que es la conexión, ¿sí? Return estado, ¿sí? Vamos a verificar aquí algo con nuestra base de datos, que si se conecta acá el estado devuelve verdadero, pues perfecto, quiere decir de que sí logra hacer la conexión y todo. Pero ahora si devuelve falso, quiere decir de que algo estuvo mal ahí y de que algo tenemos que corregir, ¿sí? Entonces vamos a verificar acá lo siguiente para crear una nueva función. Entonces nuestra nueva función tendrá lo siguiente. Tendrá de tipo pública la función, y esta se llamará ejecutar consulta. Ok, al ejecutar esta consulta nosotros necesitamos un parámetro, ¿sí? Y ese es uno de tipo string, que es un query, por eso va la Q, de SQL, ¿sí? Y este tiene que ser de tipo string. Y toda esta función va a devolver un booleano, quiere decir uno que puede dar falso o verdadero. Entonces tenemos una variable igual que se llamará estado, y esta será de tipo boolean, que al final nos va a decir si retorna verdadero o falso. Entonces voy a poner aquí de una vez el retorno. Ok, entonces vamos a tener un dim, una variable que es STR-SQL, que va a ser de tipo string, y esa variable de STR-SQL tomará el valor de ejecutar un procedimiento almacenado que nosotros le mandemos por medio del parámetro que es QSQL, ¿sí? Entonces luego vamos a tener acá un cmd_sql, que es nuestra variable que tenemos arriba, punto command text, que va a ser igual al str_sql, ¿sí? O sea, a esta variable que nosotros declaramos acá. Luego vamos a verificar si al abrir la conexión no hubo ningún problema. Entonces colocamos if abrir conexión, y esta pues nos puede devolver falso o verdadero. Recuérdense que abrir conexión devuelve uno de tipo boolean, que es estado, ¿sí? Que nos puede dar falso o verdadero. Entonces si al abrir la conexión esto nos da verdadero, quiere decir de que sí lo pudo hacer, o sea que sí se pudo conectar y todo, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que intente ejecutar la consulta que nosotros le mandamos, y eso lo vamos a obtener en la variable tabla, y lo obtenemos con cmd_sql.executeReader, ¿sí? Para que intente leer esa tabla que tenemos nosotros ahí. Luego tenemos estado igual a true. Solo vamos a ver porque este me está dando problema. El valor de tipo SQL data reader no puede ser data adapter. Vamos a verificar hasta arriba nuestras variables a ver si todo está bien ahí.
vamos a ver acá, tabla, no tiene que ser data adapter, sino que tiene que ser data reader. Aquí me equivoqué. Ok, y listo, ya se quitó el error, perdón. Entonces, ya que tenemos acá nuestra ejecución, pues esto va a devolver verdadero si se logra hacer. Ahora si no, el estado va a ser igual a false, ¿sí? Y vamos a mostrar un mensaje que en caso de que haya fallado, ¿verdad? Fallo en SQL, ¿sí? Y le vamos a poner acá concatenado con el x.message y le vamos a colocar acá el msgboxstyle.critical. Entonces ya tenemos acá nuestra conexión a la base de datos, ¿sí? Y ya podemos pues ejecutar alguna consulta que nosotros querramos. Vamos a pasar a la parte del diseño de una vez, ¿sí? Donde voy a guardar este query para que no se me vaya a perder en mi carpeta de clases, quintos compu, clase 10, tareas, to-do list. Aquí vamos a poner query to-do list. Ok, entonces ya tenemos acá nuestro query, ya tenemos acá nuestro diseño y nuestro módulo de conexión que a pronto vamos a mandar a llamar, ¿sí? Entonces en la próxima parte del video ya vamos a tener cómo entrar al diseño y cómo obtener ya el usuario y el registro por medio de nuestra base de datos, ¿sí? Así que los espero en la próxima parte del video. Chao.